1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2, siendo buenos administradores de los misterios de Dios. Dice la palabra del Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos estás dando, Señor. Estamos en el último domingo de este mes de julio. Parece increíble, Señor, al estar pensando en todos estos meses atrás, todo lo que hemos estado viviendo, Señor. Pero pensar en tu cuidado, en tu protección, tu provisión, Señor. Qué bueno ha sido con cada uno, Señor. Y Padre, te damos las gracias por todo lo que nos hemos dado cuenta, lo que no nos hemos dado cuenta, Señor. Y Padre, estamos acá, mi Dios, una vez más estudiando tu palabra. Estamos en esto de los misterios y estamos en el último misterio, Padre Celestial, el de Babilonia, el que tiene que ver con este sistema religioso, con esta falsa religión, como vamos a estar tratando de ver, a entender, Padre Celestial. Y mi Dios, queremos pedirte perdón por cada falta, por cada pecado. Límpianos de todo lo malo, Señor, y abre el entendimiento. Ayúdame a mí a darme a entender, a darme a explicar, Padre Celestial, para que todo lo que mis hermanos, Señor, y amigos van a estar escuchando puedan entenderlo, puedan comprenderlo, Señor. Edifica la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y también, Padre, orando siempre por esta situación que estamos viviendo, orando por todas estas personas que están sufriendo, Señor. Padre, por nuestra hermana Villalta, siempre clamando por ella, mi Dios, porque tú sigas obrando, su esposo, Señor, que seas tú teniendo misericordia, Señor, y así otros, mi Dios, que están luchando por su vida, enfrentando esta enfermedad, Señor. Padre, obra, y oramos por nuestros gobernantes, oramos por todo nuestro país, Señor, para que seas tú tomando el control, mi Dios. Mi Dios, pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, como hemos estado aprendiendo estas últimas semanas, estamos tratando de ver cada uno de estos misterios y quiero que vayamos por cada uno. Fíjate, hemos visto 6 misterios y vamos a ver a comenzar quizás a ver el séptimo misterio. Te digo, lo vamos a hacer en 2 partes. Vamos a comenzar ahora y vamos a continuar la próxima semana si Jesús no ha venido, pero quiero hacerte una breve de cada uno de estos misterios para tener allí como todo un poquito lo que hemos visto y aprendimos, ¿verdad? Hace un par de semanas atrás el primer misterio y vimos que Dios se hizo hombre, vimos que en eso consiste este misterio. El segundo misterio que vimos es Cristo en nosotros y aprendimos que Dios, Cristo, vive en cada uno de nosotros. Ese Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús, pero es Jesús quien está en cada uno. Y te acuerdas las implicaciones de esto, de que Dios está en nosotros. El tercer misterio, vimos nosotros en Cristo. Aprendimos que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. El segundo, el tercero es nosotros estamos en Cristo. Y vimos el cuarto misterio, que es el arrebatamiento. Y aprendimos que Jesús viene por nosotros, por su cuerpo, por su iglesia. Un día va a aparecer. Estaba leyendo Cantares y aquí si una vez más te recordamos, estamos comenzando este día el libro de Cantares. Estaba leyendo que hasta la estación, ahí se nos da, fíjate, en cuadro, la estación en la que probablemente Jesús va a venir por cada uno de nosotros. Pero vimos el cuarto misterio. El quinto misterio, vimos el endurecimiento de Israel. Aprendimos que Dios va a volver a tratar con su pueblo Israel. Y aprendimos varias cosas interesantes ahí. El sexto misterio que vimos la semana pasada, el de la iniquidad. Y aprendimos que cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se va a manifestar. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que detiene? El qué y el quién. El qué, la iglesia, y el quién, el Espíritu Santo. Impiden la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del inicuo. Eso es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Ahora vamos al séptimo misterio, que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Yo te invito a que vayas a Apocalipsis capítulo 17 del 1 al 6. Todo este capítulo, fíjate, habla de esto y al estar estudiando todos estos días atrás y todo uniendo, yo le decía y compartía a Yanek, mira, creo que no le voy a hacer un poquito nada de justicia a todo esto. Entonces ahí es donde orando, allí todo tomamos la decisión, tomamos porque le digo a Yanek, ¿qué me ayudas? Ahí es donde allí la ayuda idónea entra, fíjate. Empezamos allí
Y Janet me dice, hacerlo en 2 partes, no puedes cubrir, íbamos a dar muchas cosas, porque lo que vamos a ver es bastante interesante, pero como te vuelvo a repetir, yo te animo a que la próxima semana hagas la cita y puedas estar con nosotros también, porque vamos a ver la segunda parte de todo esto, porque este es uno de esos misterios bastante extensos y apremiantes, ¿cómo te digo? Quizás que debemos dedicar tiempo para entenderlo un poco, porque como vamos a estar viendo, habla de esa falsa religión. Pero entremos ya, porque el tiempo me va a comer ya después y no me va a alcanzar. Apocalipsis 17 del 1 al 6 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y aquí está en esencia el misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahí está, estos 6 versículos que vamos a estar estudiando. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Vamos ya entrando un poco ya en materia. ¿En qué consiste? Consiste en que este misterio es un sistema religioso, económico, que ha existido por miles de años y que ha estado siendo dirigido y controlado por Satanás mismo. Satanás es el que se ha encargado de controlar todo esto. Es un sistema religioso y económico que haya estado presente, y la próxima semana vamos a estar viendo el pasado de todo esto allí. Entonces lo que vamos a ver es algunas cosas en cuanto a Babilonia la Grande, y vamos a comenzar viendo el poder de Babilonia la Grande. Vamos a estar viendo en cuanto a ello, pero te dejo esto en la mente, que en qué consiste este misterio. Tenlo allí. Tiene que ver con la religión, tiene que ver con la religión y la economía mezclada, algo que ha estado presente desde de miles de años atrás. Es algo que ha existido por mucho tiempo. Siempre ha habido una falsa religión, siempre ha habido un sistema religioso allí jugando en segundo plano, y como quizás vamos a estar aprendiendo, esto ha hecho uso de la verdadera iglesia y se ha aprovechado y ha servido para sus propios intereses, pero quien está detrás de todo este sistema es el mismo diablo, y este sistema tiene un poder. Por eso vamos a ver en primer punto el poder de Babilonia la Grande. Versículos 1 y 2 vamos a leer una vez más. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada. Y aquí vamos a ver su poder, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como te decía, esta ramera, acá lo que nos dice y la tipifica y nos habla de esta mujer. Bueno, el siguiente versículo nos va a hablar de esta mujer, pero aquí le dice la sentencia contra la gran ramera. Ahora, ¿dónde está sentada ella? Vemos acá que ella está sentada sobre muchas aguas. Esto de estar sentada, fíjate, esto implica de que ella está como en una posición. Bueno, vamos a ver la posición de ella realmente, pero quizás la palabra más correcta es que está sentada influenciando, teniendo control, teniendo poder. Y eso es lo que te quiero decir. Y ella está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿qué son las aguas? Y ahí el mismo capítulo nos lo define. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Y aquí nos dice que son esas aguas. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
En otras palabras, esto habla de gente. Habla de gente. Habla de que esta mujer está sentada y está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y esto abarca a las personas como a sus líderes políticos. Es decir, que este sistema religioso ha estado influenciando a las personas, pero también a los países, a las naciones, a sus líderes políticos. Ella tiene poder, fíjate, sobre cada uno de ellos. Por eso el primer punto que estamos viendo es el poder de Babilonia la Grande. Y desde su comienzo ese ha sido su camino. Siempre ha estado allí teniendo el control, teniendo poder, influenciando sobre las personas. Entonces, versículo 1 y 2 nos revela que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, y dice el versículo 1, el 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque han hecho uso, han sido influenciados por su poder, se han embriagado de lo que este sistema les ha dado. Ahora, las aguas, como te dije, son personas. Ahora, lo que tenemos acá es una religión falsa, teniendo el control sobre las personas. Ahora, número 2, vamos al número 2 y voy a tratar de avanzar porque si no el tiempo no me alcanza. Número 2, la posición de Babilonia la Grande. Hemos visto el poder, ahora nos vamos a la posición de Babilonia la Grande. Versículo 3 nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es lo que encontramos acá? Es la posición, es donde ella está sentada. Está sentada, vimos, sobre muchas aguas, pero luego versículo 3 nos enseña de que ella va ya sobre la bestia. Y va sobre una bestia escarlata, es decir, que va encima. Y esto, fíjate, esto es bastante, que es una de las cosas que he estado estudiando más, que si ella está sentada, y como acabamos de ver, esto tiene que ver con poder, con control, esto de estar sentada. Y el ir sentada sobre la bestia escarlata, que no es nada menos, en verdad, esta bestia que el anticristo, el que estuvimos estudiando la semana pasada. Esto implica de que ella también tiene influencia, tiene control sobre la bestia, sobre el anticristo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ella está allí, y algo que también me llamó la atención es que aquí se nos dice que esta bestia es escarlata. Y te acuerdas allá, si tú has leído Apocalipsis, en el capítulo 12 nos habla del dragón escarlata, refiriéndose al diablo. Entonces lo que estamos viendo acá es a esta bestia, que es el diablo mismo, hecho hombre. Ella tiene control sobre la gente, sobre las naciones, pero va a tener también este sistema religioso, esta religión falsa sobre el anticristo, sobre la bestia, porque acá en versículo 3 nos está diciendo que va sobre ella, sobre ella. Entonces vemos su poder, vemos su posición, que ella está sentada allí, y fíjate, va a estar sentada sobre el máximo líder que va a estar allí en ese tiempo cuando tú y yo ya no estemos, cuando nos hayamos ido con nuestro Señor Jesucristo, en la gran tribulación. El máximo personaje ahí va a ser este hombre que va sobre el caballo blanco, que sale para vencer. Apocalipsis 6.1, que es el anticristo. Entonces, esta mujer, esta ramera va a estar sentada sobre él, controlando, dirigiéndolo. Pero como vamos a aprender la próxima semana, la van a hacer a un lado, pero ya aquí me estoy quizás adelantando. Entonces, vamos al tercer punto que yo quiero compartirte en esta tarde en cuanto a Babilonia. Hemos visto su poder, su posición de Babilonia la Grande, pero en tercer lugar vemos la prosperidad de Babilonia la Grande. Versículo 4, 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y de perla. Acá lo que encontramos, fíjate, es la prosperidad, la riqueza que esta ramera, que esta mujer, que esta religión falsa, este sistema religioso va a tener. Es decir, de que no es un sistema, no es una religión pobre. Realmente, como estamos viendo acá, tiene riquezas. Ahora, su posición, su poder que tiene, ese control y ese poder que tiene, le ha dado acceso a riquezas, a prosperidad. Pero algo interesante, fíjate, es estudiar esa vestidura que ella tiene. Y lo que vemos es que ella está vestida de púrpura, de escarlata, de oro, de piedras preciosas y de perlas.
Y en la Biblia, cada una de estas cosas tiene un significado. La púrpura, por ejemplo, habla de la realeza. Si tú haces un estudio de la palabra púrpura, vas a encontrar que siempre está relacionada con los reyes. Con los reyes, habla de la realeza. El escarlata habla de la sangre. El oro habla de la deidad. Habla de la deidad. Las piedras preciosas, habla de los santos. De los santos. Y las perlas, habla de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir acá? ¿Cómo hizo es que esta prosperidad, esta riqueza, esta mujer? Aprovechándose de las cosas de Dios. Lo que vemos a esta falsa religión es de que ella se creó una reina. Eso es lo que está diciendo. Y la única reina, lo que encontramos acá, ¿verdad? Es la esposa de Dios, la esposa de Cristo. Esa es la que sí realmente va a reinar. Pero esta es como que ha sustituido a la verdadera, a la iglesia. Entonces ella se creó una reina, pero también se ha aprovechado de la sangre, hablando de Jesús, de Dios mismo en este sentido, de los santos y de la iglesia. De la iglesia. Es decir, que este sistema religioso tiene mucha imitación. Ella se ha aprovechado de todas las cosas buenas que Dios nos ha dejado, de la verdadera iglesia, de la verdadera obra de Dios, y se ha convertido en como un sistema alterno que ha estado allí, pero que es engañoso, que es destructivo. Y esto, vemos aquí quizás una doble aplicación. Nos enseña su riqueza, su prosperidad, pero también nos enseña de dónde lo ha hecho. ¿Dónde lo ha hecho? Y siguiendo el hilo, ella tiene control sobre la gente, sobre los gobiernos, pero también va a tener control sobre el mismo anticristo, pero también ha venido atacando y aprovechándose de los siervos de Dios, de la verdadera iglesia. Mucho que decir acá, pero solo te lo dejo. Nada menos, fíjate, piensa en la religión máxima, la religión que quizás es la más grande acá. Estaba leyendo en cuanto a ella y hace un par de años, fíjate, la riqueza que tenía esta religión, que la habían valorado, era de 100,000 millones de dólares. Ahora eso ha crecido, eso en la actualidad quizás es más. Y yo te estoy hablando de una de las religiones, como quizás vamos a ver un poquito más adelante. Este sistema religioso es la madre de todas las religiones. Ella es la madre de cada religión falsa que existe. Eso es lo que nos plantea la palabra del Señor acá. Entonces, hemos visto su poder, hemos visto su posición, hemos visto su prosperidad. Pero, versículo 4, todo el 4 y 5 nos enseña su perversión. Vamos a ver la perversión de Babilonia la Grande. Leamos una vez más el 4, la parte A. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y fíjate, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la madre de todas las otras rameras, la madre de las rameras. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si ella es la madre de este sistema religioso, significa que las rameras son todas estas religiones falsas que han existido. Es decir, que ella va a tener influencia sobre todos. Bastante interesante acá. Y como tú bien sabes, siempre se ha señalado que la iglesia tradicional es esta mujer. Pero yo te digo, estudiando un poco, yo creo que esto es más grande aún que la iglesia tradicional. Es mucho más grande. Hay bastantes cosas que sí se identifican con la religión tradicional que tiene el mundo, con la que más la estamos familiarizados, pero realmente esto es mucho más grande. Quizás, ¿verdad? Tiene que ver, no es la madre, pero quizás sí tiene que ver con las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos a esta mujer, a esta ramera, teniendo un cáliz de oro, es decir, una copa, un grial. Ya hayas oído esa expresión, el santo grial. Ahí es una de las cuestiones que se utilizan ahí en la iglesia tradicional. Hay muchas similitudes de cosas que tienen que ver. Por eso muchos a través de la historia han venido haciendo esas comparaciones entre esta mujer, la gran ramera, y la iglesia tradicional. Hay muchas cosas que tienen que ver. Pero yo te digo, mi opinión es que esto es mucho más grande. Algo interesante acá que se nos dice el versículo 5 es de que en su perversión esta mujer
en su frente tiene escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Estaba leyendo un comentario allí de un buen hermano y dice, ese hermano, ese estudioso de la Biblia, decía que en el tiempo de la antigüedad, en que se escribió todo esto, dice que en la frente las rameras, las prostitutas, se tatuaban su nombre. Allí andaban el nombre y eso denota, ¿verdad?, su perversión, denota que no le daba vergüenza su estilo de vida. Entonces vemos a esta mujer, acá Dios nos la está revelando a través del apóstol Juan y diciendo que es una ramera y que tiene tatuado el nombre, algo que era parte de la cultura de aquel entonces. Ahora, vamos a hacer una pausa acá porque yo quiero tocarte un poquito en cuanto a las abominaciones, pero lo quiero dejar de último y me quiero ir al quinto punto. Hemos visto el poder, la posición, la prosperidad, la perversión de Babilonia la Grande, pero hay un quinto acá en el versículo 6 y es la crueldad de Babilonia la Grande. Ahora, luego vamos a regresar una vez más y ya te voy a explicar en cuanto a ello. Vamos a ver la crueldad de Babilonia la Grande. Versículo 6 dice, vi a la mujer, a esta ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Juan se asombra en extremo. Juan se asombra, fíjate, Juan había visto la crueldad del primer siglo, ¿te acuerdas? La historia, uno lee, los primeros creyentes eran perseguidos. Nerón, por ejemplo, Nerón perseguía a los creyentes, los usaba como antorchas humanas, les ponía pieles, se los tiraba a los animales, una crueldad hacia el pueblo de Dios, hacia los creyentes. Juan veía esto, pero cuando ve la crueldad de esta mujer, como nos lo está diciendo acá en el versículo 6, Juan se asombra. Dice, y quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba ebria, fíjate, ebria de la sangre de los santos. De los santos y de la sangre de los mártires. Dice Apocalipsis 18:24. Y en ella, ahí en el contexto, y en ella, dice el capítulo 18:24, se halló la sangre de los profetas, hablando del Antiguo Testamento, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es decir, que en este cáliz, en esta mujer, en todo este sistema religioso, se halló la sangre de todos ellos. La muerte de todos estos mártires del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron dirigidos por este sistema religioso. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso acá en versículo 6 lo que encontramos es que en esa mujer está ebria de cada uno de ellos. Allí el versículo 6 menciona a los santos, fíjate, y al estar ahí viendo y haciendo, y luego dice, y de la sangre de los mártires de Jesús, santos y los mártires de Jesús. Es decir, que estos santos, y comparándolo con el 18:24, tienen que ser los santos del Antiguo Testamento. Por eso es que yo te digo que esta mujer de esta gran ramera es mucho más grande que la iglesia tradicional. Porque, ¿te acuerdas? Ella tiene un inicio, allí no recuerdo muy bien el año, pero año 200, 300, no sé cuándo comenzó la iglesia tradicional y toda esta cuestión, aunque ellos lo trazan hasta Pedro y todo esto, pero encontramos acá que esta está ebria aún de los santos del Antiguo Testamento. Es decir, que este sistema, esta gran ramera viene desde más atrás, y la próxima semana vamos a ver su pasado. Entonces esto es mucho más grande. Ahora, que quizás en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, la religión más prominente y la que uno ve, ¿verdad?, que tiene mucho en contra de los caminos de Dios es esa, y por eso hace esas comparaciones, bien, pero te digo, esto es mucho más grande. Entonces, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de Jesús, obviamente, son los creyentes, los del Nuevo Testamento, los hijos de Dios, los que nos ha tocado vivir acá. Ahora, volviendo a lo de la perversión, fíjate, vimos allí en el versículo 4 que ese cáliz, que esa copa cereal está lleno de abominaciones. Fíjate, al hacer un estudio de la palabra abominaciones por toda la Biblia, uno puede hacer una buena lista de muchas cosas que Dios abomina. Y la copa de esta ramera, de esta mujer, está llena de esas abominaciones. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer para terminar en esta tarde? Y ya te
terminar este culto, esta transmisión, es enumerarte una serie de estas abominaciones porque las estamos viendo. Y déjame decirte, no va a ser, y no nos debe de extrañar, mejor dicho, que todo el sistema religioso, todo el mundo va a aceptar todas estas cosas. Y vamos a esta lista, fíjate. Quiero hacerte una lista. Y en primer lugar, de las primeras abominaciones que quiero compartirte es el homosexualismo. El homosexualismo, esa es una abominación y te lo muestro, la Biblia lo dice. Levítico 18, 22 y 20, 13 lo dice. Dice Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Esa abominación. Ahí está. Luego dice 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces, estos dos pasajes nos enseñan que el homosexualismo es una abominación delante de Dios. Y el cáliz, el grial, la copa de esta está llena de esa abominación. Es decir, que allí hay eso. Allí hay eso. Y tú ves el movimiento. Tú ves cómo se está creciendo y aunque a veces uno piensa que se va a detener, déjame decirte que no. La otra vez cuando estábamos en la iglesia yo te compartía de un amigo, un conocido que tengo en cuanto a ello. Él andaba una camisa bien llamativa y todo. Tenía unas iniciales de uno de los estados de Estados Unidos y le digo, qué bonita la camisa, pero yo no había notado que los colores que tenía tenían que ver con los colores que ha utilizado, ¿verdad? Este movimiento del LGTB. De todo, allí todo esto del homosexualismo, yo no me había fijado, hasta después me percaté y le digo, ay, y me dice él, no, me dijo, este es un movimiento grande, esto no se detiene, me dijo, esto va en aumento, y la cosa es, me dijo, que nosotros lo vamos a tener que aceptar. Yo solo me sonreí y, ¿sabes? Me hizo pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema así está, y el sistema religioso eventualmente lo va a aceptar. Volviendo al anticristo, Janet termina y me tocaste esto en cuanto al misterio de la iniquidad allá hay todo. Una de las cosas que Janet me recordaba es esto, que es lo que Daniel plantea. El anticristo no va a hacer caso del amor de las mujeres. Algunos han planteado, estudios de la Biblia, que probablemente él va a ser homosexual. El anticristo va a ser homosexual. Quizás no le va a gustar las mujeres y todo. Entonces, esto es una abominación. Esta es la primera abominación. Esa copa está llena de esto. Está llena. Entonces, la primera abominación que vemos es el homosexualismo. Pero la segunda abominación que yo te quiero compartir es el travestismo. ¿Dónde está eso, José Luis? Deuteronomio 22:5. Un pasaje que lo han utilizado de manera equivocada, fuera de su contexto. Mira, la segunda abominación es el travestismo. Dice Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Acá, ¿te acuerdas de este versículo? Aquellos, ¿verdad? Legalistas han utilizado este versículo a través de los años para decir los pantalones son pecados, las mujeres no se lo tienen que poner, fuera de contexto y toda esta cuestión. Pero lo que realmente el pasaje está enseñando, ¿no? Es de que los travestis no va, eso es abominación. Es decir, que los hombres tenemos que ponernos ropa varonil, masculina. Las mujeres se van a poner ropa femenina. Eso es lo que nos está diciendo acá. Es decir, que los hombres, ¿verdad? Vamos a usar pantalones, pero pantalones de hombre, porque hay pantalones de mujer. Y la forma de los pantalones es muy distinta a la de los hombres. No vas a andar. Aunque ahora, quizás haciendo aquí un paréntesis, uno ve a mucho hombre, ¿verdad? A mucho joven con pantalones como que realmente son de mujer, o sea, pegadito y toda esa cuestión. Ahí entra todo esto, te lo digo. Ahí entra todo esto, los colores, antes y todo, no te ponías ahí colores, habían los colores, estaban los masculinos femeninos, ahora no, el rosadito, ¿para quién era? Para el sexo femenino, pero ahora de repente y todo, ahora, qué extremo, José Luis. Lo que te quiero dejar en mente es esto, el travestismo, ahora no se está haciendo esa diferencia, y para ahí vamos. Ahí estamos todo esto. Ahora, todo esto se ha unido con todo este movimiento que es una abominación delante de Dios. Allí ha estado. Ahora bien, tocando un poquito esto de la ropa, es cierto, las hermanas pueden usar pantalones, hay pantalones de mujeres, de hembras, y pueden usarlo, pero la Biblia, recuerda, te dice que tu vestimenta tiene que ser decorosa. Blusas, pantalones, faldas decorosas.
Ese es el lineamiento, el límite que pone la palabra de Dios. Te puedes poner pantalones siempre y cuando sean decorosos. Te puedes poner cualquier blusa siempre y cuando sea decorosa. Cualquier falda siempre y cuando sea decorosa. Ahora, me estoy yendo aquí del tema. Vuelvo a la idea, ¿verdad? Acá, segunda abominación, el travestismo. El tercero, el ritualismo. La tercera abominación, Deuteronomio, mira, 18:10. 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios eche estas naciones delante de ti. Todas estas cosas como la adivinación, los brujos, que las cartas, toda esta cuestión, y te lo digo porque hoy en día me he estado dando cuenta que muchos están haciendo usos creyentes, que van donde brujos, que van donde hechiceros, que le leen las cartas, que le leen el futuro, y estas cuestiones es una abominación. Aquí está, y Dios dice, esta es la razón por la que yo he hecho todas estas naciones delante de ti, por las cuales tú llegas a sustituirla, está diciendo. Esto es una abominación. Cuidado con todas estas cuestiones. Cuarto, la deshonestidad. Esa es una abominación. Dice Proverbios 11:1 y el 20:10, mira, dice Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cabal le agrada. Dice el 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. La deshonestidad, aquí vemos, Dios quiere que seamos honestos, que seamos honrados. No hay que andar haciendo la jugadita, como decimos, no hay que andar haciendo allí saliéndonos y aprovechándonos, engañando. Cuidado con todo esto. Esto es abominación delante de Dios. Los que tienen negocios, los que están allí, cuidado. Uno tiene que ser honesto. Eso es lo que la Biblia plantea. La deshonestidad es abominación. Y el cáliz de esta mujer está lleno de todas esas cuestiones y de muchas cosas más. En quinto lugar te doy una listita, fíjate, y esta listita es larga porque están pegadas en 3-4 versículos. Y en quinto lugar, una listita de abominaciones es el orgullo, la mentira, la violencia, los malos pensamientos, la maldad, la calumnia y la intriga. Cada una de estas cosas son abominaciones. Proverbios 6:16, mira cómo lo dice, al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. ¿Qué encontramos acá? Una lista de 7 abominaciones. 7 abominaciones. Y ¿cuántas te he hecho? Vamos a ver, 7 más 4, 11. 11. Y hay más en la Biblia. Yo solo te traigo esta pequeña lista. Pero volviendo a esta mujer tiene el cáliz lleno. Este sistema religioso. Y te lo digo, todo esto va a ser abrazado por la gente. La gente cada vez se está acostumbrando a todo esto. Y esto es algo, como te lo repito, no se va a poder detener. Es algo que por más que hagamos, ahora nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde y todo. Y debemos de esforzar, debemos de seguir siendo la luz, debemos de seguir siendo la sal. Pero uno está viendo este mundo, está viendo este sistema político y todo. Y ahí está, ¿verdad? En segundo plano esta mujer, esta gran ramera, tejiendo, moviendo sus hilos a todo esto. Y todas estas abominaciones que yo te acabo de decir, y quizás tú ibas por cada una y dijiste, sí, claro, eso es pecado, claro que Dios lo abomina, lo aborrece. Pero te lo digo, va a llegar un momento en que la gente todo esto lo está viendo casi normal. Porque como vamos a aprender, te he dejado una abominación acá que le he dejado para la próxima semana, como es el materialismo. La avaricia. Vamos a estar estudiando eso la próxima semana. La idolatría, una abominación que está ahí presente. Y la gente lo ve hasta cierto punto, no se va, pero vamos a aprender de que no, que Dios abomina eso y por lo tanto tú y yo debemos de dejarlo. Y que la copa de esta mujer, el grial de esta mujer, el cáliz de esta mujer está lleno de estas abominaciones. Y ese es el sistema ahí. Ahora, yo te quiero dar un desafío para terminar en esta tarde. Y el desafío es a estar alerta
contra la falsa religión, para así no caer en su trampa y por tanto no permitir que ninguna cosa que Dios abomina pueda controlar nuestra vida. Dios nos desafía que tú y estemos alerta, hermano, porque aún nuestras iglesias no están extensas, no están allí, que no avanto. Cuidado, hemos de estar con nuestras antenitas bien, ¿verdad? Bien en la palabra, bien en oración, una buena comunión con Dios, velando, siendo sobrios, porque si no tenemos cuidado, podemos permitir que una de estas abominaciones, y quizás otras que no te enumere que están en la Biblia, puedan estar controlando nuestra vida. Pero ¿qué de ti, querido amigo, que nos estás oyendo? ¿Tienes a Cristo Jesús? ¿Te puedes tú librar de todo esto que estamos viendo, de todas estas abominaciones? Quizás tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo, José Luis, con todo eso que acabas de plantear. Pero déjame decirte que la única manera de estar seguro y poderse librar de toda esta cosa que está viniendo es a través de Cristo Jesús, de aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque tú eres un pecador, una pecadora. Y Él te ama y Él quiere salvarte. Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Él quiere que tú pases de muerte a vida. Él quiere hacer una obra maravillosa en ti. Pero tú tienes que entregarle tu vida. Tú tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que creer en Él como Señor y Salvador personal. Si tú estás ahí y dices, José Luis, yo quiero eso. Yo quiero recibir a Cristo Jesús. Yo te invito a que hagas esta pequeña oración y le digas algo así al Señor. Y le digas, Señor, en esta tarde, yo quiero librarme de ese sistema religioso. Y he entendido que la única manera es a través de creer en Cristo Jesús. Y en esta tarde, yo creo en Cristo Jesús. Creo que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó por mis pecados para salvarme. Y en esta tarde le recibo como mi Señor y Salvador. Gracias te doy por tu Hijo, por Jesús, por mandarlo, por convertirlo en mi Salvador. En el nombre de Jesús pido esto. Si tú hiciste esta pequeña oración, quisiéramos saberlo. Puedes dejarnos ahí un mensaje en el chat. Quisiéramos explicarte más exactamente qué significa esto de recibir a Cristo Jesús. Quisiéramos enseñarte el plan que Dios tiene para tu vida, darte luz en cuanto a ello. Si tú eres de nuestra ciudad, te puedes comunicar con cada uno de nosotros. Nuestro pastor daba la dirección por la mañana y ahí tú puedes encontrar la dirección, ahí la tenemos en la página. Si no, de forma privada nos lo puedes hacer llegar allí. Terminamos orando, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Nos queda una parte todavía. Si Jesús no ha venido, vamos a continuar el próximo domingo. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos.